Estamos en la primera carta de Pedro y acabamos de comenzar el capítulo 3. Y lo que hemos estado viendo en los últimos par de semanas es cómo Pedro se dirige a primero a toda la iglesia, luego se dirige particularmente a los siervos, luego se dirige particularmente a las esposas y por ende a los esposos también. Y ahora en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es los versículos 8 y siguientes, vamos a ver cómo Pedro una vez más vuelve a dirigirse a la iglesia en general. Ahora, los últimos estudios que hemos estado haciendo, hablando de los siervos, hablando de las esposas, hablando de los esposos, hablando de la ciudadanía y cómo cada uno tiene que someterse, la ciudadanía al gobierno, los siervos a los amos o patrones, las esposas a los esposos y de hecho los esposos a las esposas también. Pedro va a seguir con ese mismo tema, va a seguir con esa misma corriente de pensamiento. La semana pasada hablamos del matrimonio. Y hablamos de las bases para tener un buen matrimonio. No un matrimonio perfecto, pero un buen matrimonio. Y las bases para tener un buen matrimonio, dijimos, que se encuentran en lo que la palabra de Dios manda, tanto al esposo como a la esposa, que tienen que hacer para que puedan tener un matrimonio llevadero. Y las bases para ese matrimonio son el amor y el respeto. El amor y el respeto. A la mujer le dice que se sujete a su marido, al esposo le dice que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entregó a sí mismo por ella, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos el capítulo 5 de Efesios, que es uno de los pasajes en donde encontramos estas amonestaciones para el matrimonio, antes de llegar al matrimonio, Pablo dice esto en Efesios 5:21. Pablo dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Cultiven ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y aquí está hablando a todos en general. Y está hablando y nos está exhortando a que cultivemos esa sumisión los unos a los otros en el amor de Dios. En otras palabras, sean sumisos los unos a los otros. Nadie, en la iglesia de Cristo, nadie es más que los demás. Sí, definitivamente, no me malentiendan, hay roles y hay posiciones que son llenados por ciertas personas en ciertas partes de la iglesia, etcétera, en el matrimonio, la familia, etcétera. Sin embargo, finalmente delante de Dios todos somos iguales. Finalmente delante de Dios, Dios no hace acepción de personas. Y entonces para poder tener relaciones personales saludables, relaciones personales que glorifiquen a Dios, tenemos que cultivar ese espíritu de mutua sumisión los unos a los otros. Porque un hermano puede venir conmigo y decirme, hermano, fíjate que aquí creo que la estás regando y yo como cristiano antes que pastor, tengo que decir, hermano, tienes razón. Entonces tengo que estar dispuesto a someterme a él si lo que él o ella me está diciendo, ¿sí?, tiene sentido y es verdad. De igual manera, yo debo poder ir con cualquiera de ustedes que pudiera estar obrando de alguna manera y decirle, ¿sabe qué, hermano o hermana? Yo creo que esto debería ser de esta forma. Si usted comprueba por medio de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo de Dios le dice que lo que estoy diciendo es verdad, entonces usted debe también mantener ese espíritu de sumisión a lo que yo le estoy diciendo. Eso también se transfiere al matrimonio, se transfiere a los padres, se transfiere a los hijos y a toda relación personal. Sí, creo que nuestra vida sería mucho más fácil si tuviéramos más ese espíritu de sumisión los unos a los otros, en lugar de ese espíritu de rebelión los unos contra los otros. En lugar de vernos como enemigos, los cónyuges, deberíamos de vernos como miembros del mismo equipo. En lugar de vernos como enemigos, los hijos y los padres, debemos de vernos como miembros del mismo equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un principio que podemos aplicar a toda relación personal. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es una serie de exhortaciones que Pablo va a dar, ¿sí?, para aquellos que decimos que somos parte de la iglesia. Ahora, esta serie de exhortaciones no es para que las hagamos para poder obtener nuestra salvación. Nuestra salvación ya es nuestra, ¿sí? Pero si seguimos este tipo de observaciones, este tipo de exhortaciones, nuestra vida aquí en la tierra va a ser mucho más agradable que si no lo hacemos. Porque al final de cuentas, esa es la meta que Dios tiene al enseñarnos acerca de sí mismo en su palabra. Las cosas que nos enseña y que nos dice no hagan o sí hagan o deberían de hacer todo eso, no es
es para esclavizarnos, no es para subyugarnos, no es para someternos. Es porque si seguimos su camino, como estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Que vamos a seguir sus caminos y hacemos las cosas como Él tiene determinado en su palabra que las vamos a hacer, nuestra vida aquí en la tierra va a ser mucho más placentera, mucho más llevadera. Y cuando los problemas difíciles vengan, porque estamos viviendo conforme a su voluntad, van a ser más sobrellevables. Entonces, habiendo hablado Pablo acerca de los ciudadanos someterse al gobierno, de los siervos someterse a los amos, de las esposas someterse a los esposos y viceversa, y al haber visto lo que Pablo nos dice en Efesios 5:21, comenzamos ahí en el versículo 8 de Primera de Pedro 3, en donde dice, en fin. Ahora, de nuevo, debo hacer hincapié en que tenemos que prestar atención cómo comienza el verso, cómo comienza el capítulo, etcétera, etcétera. En este caso, el versículo. Porque después de haber hablado a esos grupos de personas, ahora Pablo dice, en fin. O sea, para cortar por lo sano, para acabar pronto, si eso es lo que está diciendo aquí, presten atención a esto. Únanse todos en un mismo sentir. En fin, para ponerle fin a todo esto, para no tener que hablar de gobiernos y ciudadanos, para no tener que hablar de siervos y amos, para no tener que hablar de esposos y esposas, ¿saben qué? Únanse todos en un mismo sentir. Que haya este mismo sentir en ustedes. Que cuando ven la palabra de Dios y cuando ven las cosas que claramente está enseñando, tengan el mismo sentir. ¿Sí? A menudo escuchamos los cristianos la palabra de Dios enseñada, leemos alguna parte de la Biblia, le preguntamos a alguien qué piensa que dice, y cuando nos dice lo que piensa él o ella que dice la palabra de Dios o la interpreta, pensamos, no, eso no es. ¿Sabes qué? Especialmente si no va de acuerdo con lo que nosotros hemos pensado acerca del pasaje, se me hace que la estás regando ahí, se me hace que eso no es lo que quiere decir. Esa es tu interpretación, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que hay cosas en la Biblia que están tan claras que no necesitan la interpretación de nadie. Y creo que lo que hemos visto hasta ahorita aquí en Primera de Pedro está tan claro que no está sujeto a ninguna interpretación. Está muy claro, ¿sí? Sométanse al gobierno, ¿sí? Sométanse a sus amos, a los siervos, ¿sí? Esposas, sométanse a sus maridos, ¿sí? Maridos, amen a sus esposas. Está muy claro. Pero luego, como para resumirlo todo y como para que nadie se vaya a ir por la tangente y decir, ya ves, esto es lo que quiere decir, ya ves, aquello es lo que está diciendo, simplemente dice, únanse todos en un mismo sentir. Entonces, todos nosotros aquí tenemos que tener un mismo sentir. Ahora, esto no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo. Pero sí debemos estar unidos en un mismo sentir, en lo que concierne ese espíritu de sujeción o sumisión que debemos tener los unos para con los otros. A vernos los unos a los otros como más importantes que nosotros, como mejores que nosotros. Sí, así como Pablo nos dice que debemos hacerlo. Sí, porque entonces vamos a tener oído para oír el consejo de diferentes personas. Y entre más consejos escuchemos, más propensos estamos a hacer lo correcto. Sí, cuando tratamos de hacer las cosas como a nosotros nos conviene o como nosotros pensamos que lo debemos hacer, a menudo estamos siguiendo nuestro propio corazón, nuestra propia mente y como les he dicho muchas veces, se los voy a estar recordando hasta que el Señor me llame a su presencia o me quite de aquí de enfrente. Nuestro corazón es malvado y engañoso, ¿quién lo puede conocer? Tenemos que someterlo entonces todo a lo que las Escrituras nos dicen y a lo que el Espíritu de Dios nos está queriendo enseñar. Entonces Pedro aquí dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir. Ahora va a dar una lista de cosas que somos llamados a hacer. Pero de nuevo, no somos llamados a hacer esto para ganarnos nuestra salvación. Somos llamados a hacer esto porque como personas que decimos ser salvos y que decimos conocer a Dios, estas son características que nos deben seguir a donde quiera que vamos. Ahora, algunas de estas características son difíciles de manifestar. Yo soy el primero en reconocer lo que es difícil manifestarlas en diferentes ocasiones y tiempos y circunstancias mientras estamos aquí en la tierra. Pero una de las cosas que Pedro quiere hacer, y se los voy a recordar más adelante, es que Pedro está haciendo un contraste entre la manera natural de pensar y la manera de pensar que debe tener el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, en fin, sigue diciendo el versículo 8, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente.
Tómense un momento para meditar en lo que Pedro está diciendo aquí, o les está exhortando a los cristianos y a través de las Escrituras a nosotros. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Imagínense si siguiéramos estas indicaciones y nos comportáramos así en todas nuestras relaciones personales. Imagínense si en todas nuestras relaciones personales fuéramos compasivos con las personas con las que tenemos esas relaciones. Imagínense si fuéramos misericordiosos y amigables con ellos. Imagínense si los amáramos fraternalmente, o sea, como hermanos. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la vida de ellos? ¿Cómo afectaría esto nuestro corazón y el corazón de ellos también? Imagínense nada más por un momento. Esto es un ideal muy alto. Podríamos decir inclusive que puede ser un ideal inalcanzable, pero por eso necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso necesitamos su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y porque se nos hacen inalcanzables y difíciles de llevar a cabo, debemos de constantemente estar yendo a Él para que Él nos dé la victoria sobre estas cosas y no tratar de hacerlo nosotros. Escuché al pastor Phil decir ahora, si tú estás logrando las victorias que estás logrando por tus propias fuerzas, tú vas a tener que mantener esas victorias vivas. Pero si estamos logrando esas victorias porque Cristo está en nosotros, porque Él se está moviendo en nosotros, porque su Espíritu nos está dando el poder para hacerlo, entonces Él es el responsable de mantenernos en ellas. Pero nosotros somos responsables de mantenernos en Él. Entonces imagínense ser compasivos, de tener un sentimiento de compañerismo con todos, estemos de acuerdo con ellos o no. Sí, tener ese sentimiento de simpatía. ¿Sí saben lo que quiere decir simpatía, verdad? Que nos ponemos sus zapatos antes de juzgar lo que ellos están haciendo, que nos estamos identificando con su debilidad o con su fuerza o lo que sea, ¿sí? Antes de juzgar lo que están haciendo, ¿sí? Entonces debemos de buscar ser compasivos, de ponernos en el lugar de las personas, ¿sí? Ya sea en los tiempos de alegría o en los tiempos de dolor, pero ponernos en su lugar antes de abrir la boca y decir las cosas que a veces decimos sin pensar, a veces bien intencionadas, pero que terminan hiriendo en lugar de ayudar y levantar y llenar de gozo, ¿sí? Ahora, ¿a qué se parece esta compasión? ¿Cómo podemos ser compasivos? Si necesitamos un ejemplo de alguien que es compasivo, primero que todo quiero que recuerden a la hija de Faraón. ¿Se acuerdan de la hija de Faraón? Cuando encontró a Moisés en el río, ¿se acuerdan lo que dice ahí en Éxodo 2:6? Dice que tuvo compasión por él. Tuvo compasión por él. Vio al niño indefenso ahí en la canasta flotando en el río, en donde hay tantos cocodrilos y todas esas cosas, y sintió compasión por él. Y me imagino, y estoy especulando aquí, lo quiero decir para que no vayan a pensar que yo dije así, dice la palabra de Dios, pero me imagino que sintió ella, ¿qué haría yo? ¿Cómo me sentiría yo si fuera un niño indefenso y estuviera yo en esta canasta sobre este río flotando a la deriva sin que nadie me ayudara? Y al sentir esa compasión por él, ¿qué hizo? Tomó al niño, lo sacó del río, se lo llevó a su casa y lo crió como si fuera de ellos. Aun cuando sabía que el niño era hijo de los hebreos. Y aun cuando su propio padre había decretado que todos los niños nacidos a los hebreos debían de ¿qué? De morir, ¿sí? Entonces, eso es tener compasión por alguien. Eso es tener compasión por alguien, ir contra la corriente con tal de ayudarles a ellos, ¿sí? También otro ejemplo de ello es el buen samaritano, ¿se acuerdan? Lo leemos en Lucas 10. Sí, el buen samaritano encontró a este viajero que se supone que es judío porque venía de Jerusalén en el camino después de que había sido atacado por ladrones. Y aunque como se nos dice en Juan capítulo 4, los judíos y los samaritanos no tenían nada que ver entre sí, sí, de todas maneras este samaritano, ¿qué hizo? Se compadeció de él. Tuvo compasión de él. ¿Y qué hizo? Le curó las heridas con aceite y vino y le vendó las heridas. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Implica aquí que este samaritano se quedó un tiempo con esta persona cuidándolo. Pero cuando llegó el tiempo de que él se fuera, se lo dejó encargado al dueño de este lugar.
¿sí? Como si fuera poco lo que ya había hecho antes de partir, antes de tener que irse. Dice que sacó 2 monedas y se las dio al dueño de la posada y le dijo esto: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Eso es tener compasión, ir más allá de lo que se espera de nosotros, ir más allá de lo que creemos nosotros que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque nos ponemos en el lugar de la persona. ¿Qué me gustaría que se hiciera por mí si yo me encontrara en esta situación? Fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Todo lo que quieras que los demás hagan por ti, tú haz por ellos también. Entonces debemos de ser compasivos. Debemos de ser compasivos los unos con los otros. No ser tan rápidos a juzgar, no ser tan rápidos a decir por qué la persona que está pasando por la situación está pasando. ¿Sabes qué? No me debe de importar por qué está pasando por lo que está pasando. Si está dentro de mis posibilidades ayudar, yo debo de estar dispuesto a ayudar. ¿Cómo creen que sería nuestro mundo si todos pensáramos de esa manera? ¿Cómo que necesitaríamos de los gobiernos? ¿Necesitaríamos de welfare? ¿Necesitaríamos de tal? No, porque todos íbamos a estar viendo por el bienestar de los demás. Sí, luego nos dice que seamos misericordiosos y amigables. Se nos dice que seamos misericordiosos y amigables. Y la misericordia que debemos tener los unos para con los otros es la misma misericordia que el Señor tuvo para con nosotros. Por su misericordia, ¿qué dice? No somos consumidos cada mañana, ¿no es cierto? Sino que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí? Por su misericordia ha perdonado nuestros pecados. Nosotros también entonces debemos ser misericordiosos y perdonarnos los unos a los otros, así como también Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado Dios a nosotros en Cristo? Completamente, ¿no es cierto? Y se nos dice en las Escrituras que Él ha tomado nuestros pecados y los ha tirado tan lejos como está que el oriente del occidente, que los ha echado a lo más profundo del mar para nunca volver a sacarlos. Ese es el mismo corazón que debemos tener nosotros para con aquellos que pecan contra nosotros, para con aquellos que nos hacen daño, en las situaciones en las que nos encontremos, ¿sí? Somos escogidos de Dios. Amén. Dios nos escogió. Entonces hay ciertas cosas que nuestra vida va a manifestar, que van a caracterizar nuestra vida precisamente porque somos escogidos de Dios. Colosenses 13:2, Pablo dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero le decimos a Dios: Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ¿verdad? Dame paciencia, pero dámela en este mismo momento, ¿verdad? Y quizás lo que le está pasando ahorita es lo que le está ayudando a ser paciente. Es lo que le está ayudando a esperar en Dios, ¿sí? Yo anoche todavía cuando me acosté pensé: Señor, ¿cómo le vamos a hacer para tener un servicio allá afuera? Y yo ¿saben qué le estaba pidiendo? Les voy a ser honesto. ¿Saben qué le estaba pidiendo yo? Yo le estaba pidiendo que todo el día, aunque hubieran dicho que estaba a 84 o lo que sea, que soplara un viento fuertísimo. Dije, con eso nos vamos a refrescar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que las puertas del santuario están abiertas. No tiene que soplar el viento, estamos en el aire acondicionado. Porque Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que nosotros entendemos o pedimos. Pero tenemos que esperar en Él y creerle a Él, ¿sí? Entonces debemos de ser misericordiosos y perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Noten lo que dice el profeta Zacarías en Zacarías 7:9. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: juzguen ciñéndose a la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. Juzguen ciñéndose a la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente toma esto y dice: ok, entonces mientras yo esté en la verdad, mientras lo que yo esté diciendo es cierto, entonces puedo juzgar. No, fíjense lo que dicen inmediatamente después: sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. Juzguen según la verdad. Si voy a juzgar a mi hermano según la verdad, primero tengo que juzgar que yo puedo ser igual o peor que él, que yo soy igual de débil que Él, que ahí en donde Él cayó yo podría caer en cualquier momento. Por lo tanto,
entonces debo ser misericordioso y compasivo para con él. Porque si yo llegase a caer en lo que él cayó, quisiera que él o los demás tuvieran esa misma misericordia y compasión para conmigo. ¿Cuántos quieren misericordia y compasión cuando la riegan? A todos queremos misericordia y compasión cuando la regamos, por pequeña que sea la regada que damos. Entonces, si queremos misericordia y compasión, tenemos que dar misericordia y compasión. Y luego nos dice que debemos ser amigables. Debemos ser amigables. ¿Sí? Y Proverbios nos dice que si vamos a ser amigables, se nos dice ahí claramente que el amigo ama en todo momento. El amigo ama en todo momento. ¿Sí? A veces tenemos amigos, pero cuando nos llaman decimos, ay Señor, ¿le contesto o no le contesto? Y dejamos que suene el teléfono y no le contestamos, pero luego la culpabilidad, y luego si es algo importante, ¿le llamo o no le llamo? Ok, tengo que pensar en algún pretexto por si me va a pedir que vaya y le ayude con algo. ¿Sí? Eso no es ser amigo. Eso no es ser amigable. Sí, el amigo ama en todo momento y en tiempos de angustia es como un hermano. ¿Sí? Eso es ser amigo, eso es ser amistoso. ¿Sí? Todos sabemos, todos tenemos amigos, ¿verdad? Amigos que los conocemos, pero no nos gusta juntarnos con ellos mucho, ¿verdad? Son medio relajientos y ¿verdad? Pero no nos llamemos amigos los unos de los otros, si no estamos dispuestos a amarnos en todo momento, en las buenas y en las malas. ¿Sí? Cuando andamos bien peinaditos y cambiados el domingo para venir a la iglesia, o cuando andamos en shorts y chanclas para venir a la iglesia, ¿verdad? No nada más cuando nos convenga, sino todo el tiempo. Vamos a vernos con amor, vamos a vernos con gracia, vamos a vernos con misericordia. ¿Sí? Proverbios 18:24 en la versión Reina Valera 1960 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otras palabras, para poder tener amigos, tenemos que ser amistosos. Si no somos amistosos, no vamos a tener amigos. ¿Sí? Me fascina cómo tanta gente juzga las iglesias, ¿verdad? Llegan por primera vez, se sientan, ¿sí? Apenas está diciendo amén el pastor y salen corriendo, ¿sí? Y luego se quejan. He visto las reviews en Google, la iglesia no es nada amorosa. Estuve ahí por como 3 horas y nadie se me acercó a darme la bienvenida y a decirme que esto y que el otro, que cómo está. Nadie. Y mucha gente pasó por enfrente de mí. Ok, ¿y a usted no se le prendió el foco que podía usted ir y decir: hola hermana, hola hermano, soy nuevo aquí? ¿Cómo corre el agua en San Felipe? ¿Cuándo son los servicios? ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué otras reuniones? El que quiere tener amigos debe mostrarse amistoso. ¿Sí? Debe mostrar. Ahora, hay gente, yo sé, introvertida que nunca va a hacer eso. Por eso los que somos extrovertidos, ¿sí? No debemos de buscar nuestra bolita para juntarnos con ellos todo el tiempo. Y si no es con esta persona, no le hablo a nadie. No, hay que buscar a los que son nuevos, a los que no conocemos, a los que quizás vinieron una semana, pero 2, 3 semanas no han venido. Hay que buscarle: hermano, ¿cómo has estado? No, la otra vez que te miré, quería saludarte para conocerte. Eso es lo que es ser, mostrarse amigo. Pero no nos quejemos si no tenemos amigos, pero nunca nos hemos mostrado amistosos tampoco. ¿Sí? No nos quejemos de ello. ¿Sí? Entonces, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿No se han dado cuenta que cuando nos llegamos a conocer como hermanos en Cristo, nuestra familia en Cristo puede estar mucho más cerca a nosotros que nuestra familia en la carne? Sí, tenemos más confianza con ellos, tenemos más amor por ellos, los buscamos más. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de lo que significa ser amigable es el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos.
Levanten su mano todos los que se consideran mis amigos. Y yo los considero a todos ustedes también mis amigos, ¿ok? Cuando menos a los que levantaron su mano. Debemos entonces estar dispuestos, si vamos a ser amigos como Jesús es nuestro amigo, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida los unos por los otros. ¿Sí? Y no estoy hablando de que vamos a dejarnos clavar en una cruz, porque el único que pudo hacer eso fue Jesús. No estamos hablando de que vamos a dar nuestra vida los unos por los otros literalmente, aunque pudiera llegar a suceder eso como van las cosas. Pero estoy hablando de que nuestra vida no va a ser tan importante como para nosotros, como la vida de cada uno de nuestros amigos. El servirnos nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, no va a ser tan importante como para no dar nuestra vida por nuestros amigos. Y luego dice, ámense fraternalmente, ¿sí? Fraternalmente, la palabra en griego es Filadelfos, de donde tenemos la palabra Filadelfia, que quiere decir amor, amor de hermanos. Sí, la persona que ama fraternalmente ama a los hermanos, ¿sí? Sí, tiene un amor verdadero por ellos, tiene un amor entrañable por ellos. Los extraña cuando no van, sufre cuando ellos sufren, se goza cuando algo bueno les pasa. Sí, se goza cuando algo bueno les pasa, cuando cuando Dios los bendice con cosas materiales. Nos gozamos, ¿verdad? Porque lo de ellos es nuestro y lo nuestro es nuestro, ¿verdad? Entonces, todo con lo que Dios los bendiga a ellos debe ser una bendición para nosotros también, ¿no es cierto? Así como todo con lo que Dios nos bendiga a nosotros debe ser una bendición para todos los demás. ¿Sí? Necesitas un carro, ahí está el mío, no voy a hacer nada este día. ¿Sí? Llévatelo, ¿ok? All right? No me lo traes con el tanque lleno de gasolina, ¿ok? No es cierto, no es cierto. Y no te preocupes por echarle gasolina, ¿ok? No te preocupes. Úsalo, quiero que lo uses. Yo sé muy acá, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ahorita estamos tan separados los unos de los otros, estamos tanto cuidando lo que es nuestro, ¿sí? Que nadie lo toque y que nadie lo use y que nadie lo vea. Quiero estar apartado de todo el mundo, no quiero ver a nadie. No. Es cuando más cerca debemos estar. Nos necesitamos, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, no por el aire acondicionado. Estamos aquí porque nos necesitamos los unos a los otros. Porque deseamos vernos los unos a los otros. Sí, el Señor Jesucristo dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Sí, en Efesios 5:1 y 2, Pablo dice esto: por tanto imiten a Dios como hijos amados. Noten, como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Somos hijos de Dios. Entonces eso nos hace a todos, ¿qué? Hermanos y hermanas. Sí, de nuevo vamos al principio, ¿verdad? De que todos tengamos ese espíritu de sumisión los unos a los otros. Vamos a ese espíritu de que todos tengan un mismo sentir. Versículo 9, noten lo que sigue diciendo Pedro ahí en 1 de Pedro 3:9. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir, ¿qué? Bendición. No devuelvan mal por mal. Ni maldición por maldición. Sí, lo que Pedro está haciendo aquí es exhortarnos a ser más como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Recuerden, en Efesios 5, cuando se habla de cómo Jesucristo amó a su esposa, se entregó a sí mismo por ella, una de las cosas que dice es que Él la lava y la purifica por medio del agua de su palabra. ¿Sí? Es lo que nuestro esposo está haciendo ahorita con nosotros aquí. Nos está purificando y nos está lavando por medio del agua de su palabra. Está buscando por el poder de su Espíritu cambiar nuestra mentalidad mundana que todavía tenemos. Y el que me diga que no tiene parte de su mentalidad mundana está mintiendo. Y acuérdense que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Ok? Está tratando de cambiar nuestra mentalidad natural que tenemos y está tratando de mostrarnos qué es lo que Él siente, qué es lo que Él
manifiesta y manifestó a través de Jesucristo. Porque a final de cuentas, Él quiere amoldarnos y hacernos más a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Y nos está purificando, nos está limpiando con esa agua de la palabra. Y la verdad es que el agua de la palabra no viene para inundarnos o no es agua caliente que viene para escaldarnos la espalda y sintamos dolor. Es agua fresca, refresca nuestra alma. ¿Sí? Refresca nuestra alma, quita nuestra sed espiritual. ¿Sí? Si alguien se siente condenado por el agua de la palabra, no es el Espíritu de Dios el que le está hablando. Es Satanás el que está tratando de condenarlo porque ya ves, y tú no estás haciendo eso, ya ves, y tú no te portas así, ya ves, y eso no es lo que tú muestras en tu vida. Eso es Satanás. Pero cuando el agua de la palabra viene y nos lava, decimos, y Señor, ¿cómo necesito que tú te muevas en mi vida diariamente? Porque estas cosas necesitan cambiar. Mi corazón necesita cambiar. Y es cuando nos acercamos más a Él y paso a paso le seguimos, como estábamos cantando hace unos momentos. Entonces, esto es lo que Pedro está diciendo aquí, nos está exhortando a ser más como nuestro Señor Jesucristo, porque Él soportó el sufrimiento, soportó el escarnio, soportó el oprobio, sin murmurar, confiándole su causa al único que verdaderamente puede juzgar con justicia. Nos dice en 1 de Pedro 2:23. ¿Quién es el único que puede juzgar con justicia? Es Dios. Mi justicia está toda torcida, Yo puedo ver algo justo, pero que Dios no ve justo. Y ustedes pueden ver algo justo que yo no veo como justo. Y si ustedes están mirando algo justo que yo no veo como justo, yo estoy mirando algo justo y ustedes lo ven como que no es justo, entonces no va a haber ese espíritu de sumisión, que es lo que estamos viendo desde el principio. Sí, pero si dejamos que Dios juzgue, entonces, chiva, Rudy me estaba viendo medio feo así desde allá de donde estaba sentado. ¿Qué onda? ¿Tendrá algo tendrá algo contra mí? Dije algo, lo que sea, ¿verdad? Y voy a estar ya en mi mente ya pensando, ahorita que termine, voy a hablar con él. ¿Por qué me está viendo así? ¿Verdad? Pero si tengo el Espíritu de Cristo, no sé qué estará pasando, voy a orar por él. Le voy a decir que pase al frente porque a lo mejor comió algo que le hizo daño y por eso tiene esa expresión en la cara, ¿no? Entonces, lo que Pedro está haciendo aquí es que está enfatizando, escuchen esto, está enfatizando el contraste entre las tendencias naturales de los seres humanos de vengarse por lo que se les hace, con el comportamiento que debemos mostrar como creyentes en Cristo Jesús, haciendo el bien aun cuando nos sentimos ofendidos por alguien. ¿Sí? Este es el ideal es Cristo. Pero ¿saben qué? Si soy honesto, yo no lo puedo alcanzar. Él me salvó, Él está obrando en mí, Él me va a dar la victoria y Él va a terminar la obra que comenzó en mí. ¿Sí? Él la va a terminar. ¿Sí? Y mientras tanto nosotros nos gozamos en todo lo que esté sucediendo, sea justificable o no, nos gozamos en ello, porque es lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persiguen y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Noten lo que dice en el versículo 12 de Mateo 5. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Noten lo que dice: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. No dice van a recibirlo cuando lleguen, no dice lo van a tener un día, dice ya está ahí reservado para ustedes y está bien cuidado. Nadie se los puede quitar, nadie se los puede robar. El orín no lo va a corromper, los ladrones no se lo van a poder llevar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener este espíritu de Cristo. En Lucas 6, 27 al 29 dice: a ustedes, los que me escuchan, el Señor Jesucristo hablando, les digo: amen a su enemigo, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno los golpea en una mejilla, preséntenle la otra.
Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. ¿Sí? Eso es lo que Jesucristo hizo. ¿No es cierto? Eso es lo que Jesucristo hizo. Si Pablo les dice a los romanos en Romanos 12, versículos 19 al 21, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Es mejor vencer al mal con el bien. Y luego noten lo que dice la tercera parte del versículo 9. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Noten las dos partes de la tercera parte del versículo 9. Al contrario, en lugar de tratar de vengarse, en lugar de tener ese corazón de rebeldía, en lugar de todo eso, bendigan. ¿Ok? Bendigan a todo el mundo. Pero luego noten cómo termina el versículo. Pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Entonces, ¿en dónde está el secreto para recibir bendición? En bendecir. Denle un aplauso a la hermana que dijo en bendecir, por favor. El secreto para obtener la bendición de Dios está en bendecir a los demás. ¿Sí? En bendecir a los demás, en buscar ser bendición para los demás. Si no buscamos ser bendición para los demás, ¿cómo nos va a bendecir nuestro Dios? Ahora, Dios es bueno y nos bendice a pesar de que a veces somos medio agarrados, ¿verdad? De todas maneras, Dios nos bendice. Pero si así nos bendice, imagínense cuánto nos bendeciría todavía más si estuviéramos dispuestos a primero ser bendición para todos los demás. Esposos, ¿cuántas bendiciones recibirían de Dios si diariamente se levantaran buscando cómo pueden ser de bendición para sus esposas? Esposas, ¿cómo las bendeciría Dios si todas las mañanas se levantaran pensando en cómo pueden ser bendición para sus esposos? Padres, ¿cuánto los bendeciría Dios si todas las mañanas se levantaran pensando en cómo pueden ser bendición para sus hijos? Y viceversa, y en el trabajo, y en la escuela. Si buscamos primeramente ser bendición, entonces somos bendecidos. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere más bendiciones de parte de Dios? Levante la mano. Entonces sea de mayor bendición para las personas que los rodean. ¿Sí? Sean de mayor bendición para las personas que los rodean. ¿Qué implica eso? Ustedes saben mejor que yo lo que eso implica. ¿Sí? Tienen a su esposa a un lado, sean bendición para ella. Tienen a su esposo a un lado, sean bendición para él. Tienen a sus hijos a un lado, sean bendición para ellos. Tienen a sus padres a un lado, sean bendición para ellos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, tiene una esposa cristiana, ella es parte de su familia en la fe. Hermana, tiene un esposo cristiano, él es parte de su familia en la fe. Y así podemos ir hablando de todas nuestras relaciones. Pero si nuestro patrón es cristiano, calle boca, pare lengua. ¿Ok? Y si no somos cristianos, pero tenemos empleados cristianos, qué bárbaro. Gocémonos en ello. Y si algunas de estas personas de las que estoy mencionando no son cristianas, siga orando por ellos. Siga pidiéndole a Dios que los alcance. ¿Sí? Y usted muestre el amor de Cristo a estas personas y sea la mayor bendición que pueda ser. Pablo le dice a Timoteo y le exhorta en cuanto a los ricos. Les dice que les diga a los ricos en 1 Timoteo 6, 18, dice: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Noten, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. Y saben que les digo una cosa, no se tiene que ser rico de billetes para poder ser ricos en buenas obras.
Y de nuevo, las buenas obras no son para alcanzar salvación, son porque ya somos salvos. Son porque ya somos salvos. Versículo 10 dice, porque el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. No levanten la mano, pero ¿cuántos tenemos problemas con la lengua? A veces hablamos sin pensar, ¿no es cierto? Yo sé que esto lo han oído muchas veces, pero vale la pena repetirlo. El Señor nos dio ¿cuántos oídos? ¿Cuántas bocas? ¿Será que deberíamos estar oyendo más de lo que estamos hablando? A lo mejor sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Uy, qué bárbaro. ¿Verdad? Y más cuando pensamos que tenemos la razón, ¿verdad? ¡Híjole, qué bárbaro! Y pónganle a cualquier relación personal se aplica lo mismo, ¿sí? Entonces, a veces no son tanto nuestras acciones, ¿sí?, con las que hacemos daño. A veces se hace más daño con las palabras que usamos, por la forma de hablar que tenemos los unos a los otros. ¿Sí? Y estamos tan acostumbrados a ofender con nuestra lengua y a ser ofendidos por las palabras de otros que ni cuenta nos damos a veces cuando ofendemos. ¿Sí? Lo hacemos y después se nos llama la atención. ¿Cuándo? Me malentendiste, no quise decir así. Pues si no lo quisiste decir así, entonces ¿por qué lo dijiste así? ¿Verdad? No. Sí, entonces, ¿quieren amar la vida? ¿Quieren llegar a ver días buenos? Entonces, refrenen su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice, el que cuida su boca, se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá problemas. Maridos, ¿cuántos han comprobado eso? Más vale zip it. O no, mejor, ¿saben qué? Ustedes digan la última palabra. Sí, mi amor. De nuevo, el que cuida su boca se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá problemas. Proverbios 21, 23 dice, el que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. No quiere decir que nunca hablamos. Quiere decir que pensamos para hablar. Quiere decir que escogemos las palabras que vamos a decir. Y tienen que estar sazonadas con sal y tienen que ser para edificar a la persona, no para tasajearla como si fuera un látigo, como si fuera una espada. Porque a veces nuestra lengua es como una espada y la usamos para tasajear a la persona y hacerla así de pequeñita, ¿verdad? Y entonces sí. Santiago 1:26 dice, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Échense ese trompo a la uña, ¿ok? Porque si creen ser muy religiosos, ¿sí?, si están cumpliendo con todos sus deberes religiosos, ¿verdad?, pero no refrenan su lengua, se están engañando a sí mismos y todo lo que están haciendo no vale de nada. Si aquí están todos bien tranquilos y sí, y amén. Ay, perdóname, mi amor, nunca lo vuelvo a hacer. Pues luego salimos de aquí y algo sucede que nos enciende como si... Y empezamos otra vez así como entramos y no como salimos. Entonces cuidado con eso. Y cuidado con eso. Pablo les dice a los Efesios en Efesios 4:25, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero debemos hablar la verdad con gracia. Sí, debemos hablar la verdad con gracia. Jesucristo vino a traer verdad y gracia, porque lo uno sin lo otro no funciona. No funciona. En Efesios 4:29, Pablo dice, no pronuncien ustedes, escuchen esto por favor, es digno de subrayar, es digno de aprender, Efesios 4:29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena.
Ahí ya se acabó la mitad del vocabulario de algunos. No hagas eso, Rodolfo. Me sacas de onda. Ujieres, chelo, papá. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. ¿Qué está por decirle a su cónyuge? ¿La va a edificar? ¿Va a ser de bendición para ella? ¿O va a ser como un latigazo en la espalda? ¿Qué está por decirle a su esposo? ¿Lo va a edificar? ¿Lo va a impulsar a ser un mejor esposo? ¿O le va a dar otra vez, le va a dar hasta por debajo para ver si así aprende? De nuevo, aplíquelo a cualquier relación personal, con sus hijos, con los padres, con sus maestros, con su patrón, con sus empleados. Aplíquenlo a cualquier relación personal. Las palabras que van a salir de su boca van a servir para edificar a la persona. Van a ser de bendición para ellos. Porque si no, entonces váyase a su closet, caiga de rodillas, pídale al Señor que le dé puras palabras que edifiquen y que sean de bendición, y luego vaya y termine lo que comenzó. Entonces, el que quiere amar la vida y llegar a ver días buenos, debe refrenar su lengua del mal y sus labios no deben mentir. Versículo 11 dice, debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. ¿Se fijan ustedes? Debe apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Sí. Cambiar nuestra mente. Ser transformados por la palabra de Dios. Buscar que Dios nos transforme. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos ser cambiados. Todos necesitamos ser purificados, lavados, no para irnos al cielo. En Cristo Jesús estamos seguros del cielo, pero sí para vivir una vida aquí en la tierra que lo glorifique a Él y que sea de bendición para los demás. Y al final de cuentas, en bendecir a los demás que dijimos, ahí vamos a encontrar nuestra bendición. Ahí vamos a encontrar nuestra bendición. Les dije hace un par de semanas, creo que fue la semana pasada, que en mi matrimonio nunca fui más feliz que cuando yo estaba cumpliendo con mi responsabilidad como esposo, independientemente de lo que mi esposa estuviera haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor me estaba bendiciendo a mí al yo bendecirla a ella. ¿Siempre fue placentero? No. Siempre lo hice así como que ¡woohoo! No. Tengo que ser honesto. Pero me sometí a mí mismo. Y después de que pasó lo que tenía que pasar, nada más verla, nada más ver su gozo, nada más ver su felicidad, nada más ver que estaba contenta, nada más ver que se sentía bendecida. Con eso llenaba mi corazón. Entonces el ser felices, el ser bendecidos no está en lo que recibimos, está en lo que estamos dispuestos a dar. Y nunca vamos a dar más de lo que el Señor está dispuesto a darnos a nosotros. Entonces debemos estar dispuestos a apartarnos del mal, como dice aquí Pedro, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Proverbios 12:20 dice, en la mente malvada habita el engaño, entre los que promueven la paz hay alegría. Sí, en la mente malvada habita el engaño, entre los que promueven la paz hay alegría. ¿Quiere ser alegre? Promueva la paz. En su casa, en su trabajo, en su escuela, en la iglesia. Donde quiera que sea promotor de paz y no de lucha. Promotor de paz y no de alegatas. Promotor de paz y no de contiendas. Sea el promotor de paz. De nuevo Pablo en Romanos 12:17-18, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, si es posible,
y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Noten, si es posible y en cuanto dependa de nosotros. Escuchen bien la pregunta, no vayan a responder simplemente. ¿Cuándo no depende de nosotros que haya paz en nuestro hogar? ¿Cuándo no depende de nosotros tener paz con nuestros hijos? ¿Cuándo no depende de nosotros tener paz en nuestro trabajo? ¿Cuándo no depende de nosotros? Les digo la verdad, del único que depende es de nosotros. Porque yo puedo hacer el argüende más grande, como decía mi papá, o puedo apagarlo inmediatamente. Simplemente teniendo ese espíritu de sumisión del cual hablamos al principio. Romanos 14 y 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Nosotros sabemos cuando lo que vamos a decir va a ser como gasolina al fuego. ¿No es cierto? Si lo digo, va a arder Troya Pero ¿saben qué? Si me lo guardo, al rato va a ser peor, así es que no, sigamos lo que contribuye. Si no va a contribuir a la paz, entonces no hay que ir tras ello, no hay que buscarlo. Si lo que estamos buscando, lo que estamos deseando está trayendo contienda a nuestra casa, no es digno de ir tras ello. ¿Quieren paz en su casa? ¿Quieren paz en su hogar? ¿Quieren paz en su relación de marido y mujer, padres e hijos, etcétera, etcétera? Entonces sigan lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo sé que yo soy hijo de Dios, pero quiero que todo mundo me llame hijo de Dios. Y una de las razones por las que quiero que me llamen hijo de Dios es porque busco traer la paz a cualquier situación en la que me encuentre. El Señor Jesucristo dijo, yo vine a traerles paz, ¿sí? Tal paz que el mundo no puede quitar. Sí. Si el mundo nos está quitando la paz, entonces, ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? Si las circunstancias nos están quitando la paz, entonces, ¿a quién le estamos creyendo? Debemos de buscar paz. Y por último, el versículo 12, noten lo que dice ahí, y ahí nos vamos a quedar, pero vamos a terminar con una pregunta aquí. El versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Noten la segunda parte, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí, rápidamente nada más. Los ojos del Señor están viendo a sus justos. Sí, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero si nos estamos portando de una manera injusta, aunque seamos sus hijos, por amor a nosotros, el Señor voltea su rostro y no nos ve y no nos oye. Y esta es la pregunta con la que vamos a terminar hoy. Si alguien quiere buscar la respuesta en las Escrituras, por favor hágalo. La semana que entra lo vamos a tratar. Pero la pregunta es, ¿oye Dios las oraciones de los injustos? Aquí se nos dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos, pero el rostro de Dios está contra los que hacen el mal. Cuando estamos haciendo mal, conscientemente estamos haciendo mal, conscientemente no estamos siguiendo al Señor, ¿escucha nuestras oraciones? No contesten demasiado rápido. Piénsenlo. Esto es lo que vamos a ver la semana que entra. Los esperamos. Misma hora. Mismo canal. ¿Ok? Vamos a orar.